niños están mal, están pasando hambre. Necesitamos comida. He tratado de conseguir madera para construir un pají, pero no he podido. Necesito ir a pescar el atún al mar, al alta mar, pero no he podido. Mira, el futuro de nuestra isla son estos niños. Necesitamos comida. He tratado de hacer lo posible, pero no consigo la madera. ¿Qué quieres que haga? No podemos seguir viviendo así, te lo digo. Eso sí que no. Viva, todo esto es culpa de tu Poki. Gracias a él ocurren las desgracias. Kamuko, inako ekotani. Katiaki korua, ihe yatu. Ita himei wakatumei tato. Ihe puro mei tai papa. Kopi liva ita. Itiaki no tato tu lai. Liva tato hinua. Ano katiaki. Oh, kaui korua kit vai ka. Kaui. Mi reverendísimo Padre, el 24 día de nuestra navegación, 2 de enero 1864, fue cuando divisamos la isla de Pascua, llamada Rapa Nui por los nativos. El capitán preguntó a los indígenas que llevamos si conocía la bahía de Anaquena, en donde quería desembarcar. Después de algún instante de duda, a causa de la distancia, exclamaron: «He aquí Anaquena». El aspecto de esta isla es agradable, sobre todo después de haber recorrido el océano. Puede tener unos 25 kilómetros de largo por 17 de ancho. En general, la costa está cortada a pique y solo deja poco lugar en que se pueda atracar. El terreno se eleva de una manera uniforme, enganchando la costa con los 3 cráteres que coronan la isla. Desde la cima de este cráter hasta la playa reina una igual fertilidad. En todas partes el mismo verdor, la misma alta hierba, ausencia de árbol o planta elevada, cortadura profunda y ninguna corriente de agua. Estamos próximos a Rapa Nui. ¿Dónde desembarcaremos, pana? Ahí, Anaquena, la playa. Anaquena, vamos. ¿Dónde está Anaquena? ¿Dónde está Anaquena? Es un hermoso lugar, pero no tiene las condiciones para desembarcar. Capitán, ¿cómo que no las tienes? Las mujeres, eso es lo que necesitamos. Lo que necesitamos es proteger nuestras cosas y desembarcar de buena forma. Las olas nos impedirán y el viento igual, y se podrá mojar todo. No importa. El hermano Sergio no quiere desembarcar aquí porque está la familia, mi familia. Nos van a atender. No puedo negar que es un hermoso lugar y que está esperando a su familia. Ahí está su familia, entiéndalo. Yo soy el capitán aquí, yo mando. ¿Qué pasa, capitán? Hermano, no podemos desembarcar en Anaquena. El viento nos impedirá.
bajar las cosas y las olas. Hermano, compénsalo. Pero ¿por qué no, capitán? Aquí está la familia de mi amigo. Sí, la familia, Pero los para niños. excelente, A ver, aquí capitán. las mujeres. Capitán, por favor, aquí nos van a atender. Aquí yo soy el capitán, por favor, mantengamos la calma. Capitán. ¿Acaso quieren perder sus cosas? ¿Quieren perder todo lo que Esto hemos puede hecho? llevar un botín. Entiéndalo. No se va a desembarcar acá, está muy mal el tiempo. ¡Subid las anclas! ¡Subid las anclas! ¿Qué te pasa? Capitán, ¿qué es lo que se mueve? He decidido que vamos a desembarcar en Hangaroa, es un mejor lugar. Pero ¿por qué no desembarcaron mis cosas en Anaquena? Porque no, yo soy el capitán y yo decido Pero, aquí. por favor, capitán, ahí nos van a atender, está la familia de mi amigo. No, esto se termina aquí, esta discusión. Nosotros vamos a desembarcar en Hangaroa para que no se vayan las cosas. A ver usted, mantengan la calma. El día siguiente, que era un domingo, llegamos por fin, el segundo del navío de un joven mangarevio llamado Daniel, que hablaba un poco inglés y francés, y se podía de alguna manera entender con los habitantes de la isla de Pascua, cuya lengua se parece mucho a la del Gambier. Él fue quien se encargó de conducir el canaco a tierra, y no tardó en volver. Pobre Daniel, estaba todo afuera de sí antes de subir a bordo. Bravo con el ¡Viruela, no! ¡Viruela! ¡Caballeros! No volveré a terre ni por 1000 pesos, me dijo. Son renta la más horrorosa de ver. Está amenazadora, armada de lanza, la mayor parte está enteramente desnuda. La pluma que lleva con adorno, la pintura de su cuerpo, su grito salvaje, todo les da un aspecto horrendo. Además, la viruela hace estrago en la isla. Varios de ellos que se han conducido al Callao, Perú, han traído la epidemia, que se ha extendido en todas partes, excepto en Anaquena. ¡Auxilio! ¡Eso acá! hermano! Capitán, no podemos desembarcar aquí. Estos caníbales, mire. Está lleno de enfermedad. No. Tenemos que irnos. Hermano. Esta es la isla de la perdición. Hermano, le tengo una propuesta. Nos vamos con todo a Tahiti. ¿Qué? Le pago el viaje gratis. No, yo me voy a quedar aquí. Yo he llegado con una Hermano, misión ¿qué están adicional. diciendo? Aquí está la enfermedad. Hermano, insisto. Vamos a Tahiti. Todo gratis. No, Hermano, no, se debe todo. Inmediatamente salté a tierra y arranqué una puñada de hierba que fui a llevar yo misma a la lancha. La tarea de Daniel llegada a su término, tomó su ruta. La mía iba a comenzar. Me encontré en medio de mi huésped. Seguramente se había perdonado a Daniel el haber tenido miedo. Una multitud de hombres, mujeres y niños que podía ascender a 1200 no prometía ninguna seguridad. Los hombres estaban armados con una especie de lanza formada con un palo largo a cuya punta estaba fijada una piedra cortante. Esos salvajes son grandes, fuertes y bien hechos. Su rostro se parece mucho más al tipo europeo que el de la otra isla de Oceanía. Las marquesas son de todo lo canaco lo que le parece más. Fue un momento de profunda tristeza para mí, cuando me vi abandonado en esta isla, sin recurso ni una especie, y privado por mucho tiempo quizás del material necesario para poder hablar de religión a este infeliz indígena. En esta ocasión conocí también a un hombre que iba a tener conmigo demasiadas relaciones, mi genio del mal, acabado de aparecer en la persona de Tolometti. Tolometti es un hombre de 30 años, grande y fuerte como los indígenas de la isla. Su ceño falso y reservado inspira de confianza y justifica su mala reputación.
me ha dicho que no pertenecía a la raza de la isla de Pascua y sin embargo es bien canaco, tiene hermanos y numerosas familias. Me di cuenta que gozaba de una gran ascendencia entre los vecinos. Su casa no se encontraba sino a poco paso de la mía y con todo eso no se consideraba estar bastante cerca de mí. Pues cuando vino la noche me dijo que le abriera mi puerta, se tendió sobre mi baúl sin ceremonia alguna y me invitó a dormir. Acaba de tomar posesión de mi aposento. ¡Coge! ¿Cuál es tu Ingoa? Eugenio. ¿Tuyo? Tolometi. Dígame. Déjame, Ena. ¿Es mía? Yo la traje. Ah, tu miro. Yo se la puedo prestar. No tengo problema. Ina. A Aku. La herramienta de los dos, tuya y mía. Déjame, Ena. Déjame, Ena. Una casa. Hare. Sí, una jare. A Aku, Hare. Pero. Te miro, a Aku. Te one, pero a Aku. yo estoy haciendo Te una jare, casa para mí. Estoy haciendo una casa para mí. Ina, mía. Ina. A Aku. Por fin descansar. ¿Qué pasa, amigo? Cajo. ¿Esa es mi cama? Maururo. Orana. ¿Esta es mi cama? Ya. ¿Esta Oh. es mi cama? Mi cama, mi tierra, mi jare, mi herramienta. Todo es mío. Pero la cama la hice yo. Ina, este es mi suelo. Así que ando a dormir a otro lado. Mi cordero. Otto, cai. Ven, Leo, trae. Ei, ¿eh? Mira, Kotani. ¿Cómo algo aquí a con? Tengo hambre. Mat mo ika. Kakay? Oh, gracias, hija. No pelees, no pelees. No pelees. Son hermanas, no deben pelear. Mi problema, no tu problema. 3 veces al día la campaña anunciaba la oración.
Cuando estaba reunida, pronunciaba cada palabra de la oración y el asistente la repetía. Era la oración propiamente dicha. Enseguida venía la clase en que se repetía la oración, el catecismo, y se aprendía a leer. En 9 meses y un día no he creado doctor, como podía imaginar. Pero en fin, varios canacos, tanto muchacho como muchacha, han aprendido bastante bien de la principal oración y los misterios esenciales de la religión. Con los salvajes no se puede hacer preguntas ni pedir explicaciones. Os dice el nombre del objeto que tiene enfrente de su ojo, pero no vaya más lejos. No pregunte el sentido de una palabra que no comprendía, y mucho menos una definición. Es infinitamente superior a su inteligencia. En este caso, algo muy importante. Que aprovecha que están todos ustedes acá reunidos. Vengo a hablarle sobre Dios, sobre un único Dios, uno amoroso, que nos quiere a cada uno de nosotros. No, Dios. Dios envió a su Hijo a la tierra a morir por nosotros. ¿Dios? Él es el creador de todo. Quiero contarle algo. Por favor. Silencio. Dios es el Padre de cada uno de ustedes. Es el creador de la tierra, del cielo y del mar, de su alimento, de su vida. Están nacidos, ustedes están aquí por Él. Él los ama. Cuidará a cada uno de ustedes. ¡Amate! ¿Dónde está tu Dios? Allá, Yo no en veo todas tu Dios. partes. Maquemaque. Por favor, voy a decirles algo. Vengo a hablarles de Dios. Gran y único Dios. Tu Dios es un Dios amoroso, bondadoso. Deben aceptarlo. Este Dios me interesa. ¡Váyanse! ¡Estoy con Dios! ¡Ina! Hemos llegado a Jangaroa y ningún rastro del hermano Eugenio. Pobre hermano, ¿qué le habrá pasado? Es una pena. Lo hemos dejado hace 9 meses y no hay rastro, no hay lugar aquí. ¿Qué ha pasado con el hermano? ¿Dónde estará? ¿Habrá sido devorado por estos caníbales? ¿Qué le habrá pasado? ¿Se habrá enfermado por alguna de estas enfermedades que tenían estos? Capitán, ¿alguien a estribor? ¡Ah! ¡Alguien se acerca! Es una bella dama. ¡Santa María Virgen! Sin pecado concebido. Oh, ¿quién te ha enseñado eso? Papá. ¡El hermano! ¡Allá está! Es increíble, lo hemos encontrado. Es europeo, de larga barba, mal vestido, es acercado a la canoa, sube al barco y se echa al cuello de lo recién llegado.
En Valparaíso, mi superior han arreglado mi situación canónica. No me ha exigido completar mi noviazgo y se me ha sido posible admitir mi voto religioso. En un momento me sentí muy popular. Todo el mundo quería conocerme y escuchar mi periplo con lo isleño. Los primeros 5 meses de 1865 fueron de oración y preparación para mi profesión religiosa, que se realizó el 6 de mayo, día de San José. A fin de 1865 partí de Valparaíso con una verdadera arca de Noé, todo tipo de animal, herramienta y material necesario para nuestra segunda estadía, esta vez acompañado del padre Hipólito Roussel, que en otra oportunidad me referiré. El 25 de marzo de 1866 llegué nuevamente a Pascua. No todo era alegría. No avisaba que desde el sur existía un murmullo amenazador. Roma y su gente temible interponiéndose a la palabra del Señor. Más de alguna vez hubo un diálogo áspero, retado, chocando limpiamente. Es claro que no admitir que venga a cambiar su Dios. Su lamentable costumbre que lo están llevando sin remedio a la extinción total del hombre. No se presenta tu Dios, no existe. Mi Dios está en todas partes, yo lo siento, mi Dios yo no lo siento, yo tengo que no crees. ¿No creo? ¿Por qué creo en mi Dios? Porque mi Dios es todo. Dios que no existe, sí existe. Que nunca te ha hecho nada. ¿Y ahí dónde ves tu Dios? En todas partes, cada uno de los habitantes del pueblo se ha transformado. No. Cree en el Dios mío. Tú le has metido pura basura en su cerebro. ¿Por qué tú no le has metido tu basura en su cerebro? ¿Por qué no creen en tu Dios? Porque no existe. Porque ya no creen en los antepasados de nosotros. Porque han existido. Ya han existido. ¿Por qué crees que ha sobrevivido hasta ahí? Me dediqué de lleno a la labor doméstica, a la intención de enfermo y a la catequesis. Ejemplifica a nuestro Señor de la mejor manera. Fue frecuente enseñar el amor, la expresión, calma, Que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. En el tiempo de mi oscuridad me amaste. Fuego incesante. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Eres cielo. La eterna libertad. Danos hoy nuestro pan de cada día. La vida se vuelve más gris y en este cielo y en esta tierra, mi Señor, yo cantaré tu nombre. Líbranos del mal. La vida se vuelve más gris y en este cielo. El pan representa el cuerpo de Cristo. Vaya, Cristo. Así poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios,
Dios te has hecho, tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. A los pocos días ya se escuchaba misa en la isla de Pascua. El padre Polito, llamado Polito, se encargaba de esto y de recorrer la isla. La acogida fue buena. En esa cosecha, Buen recibió el joven Aliki Tepito de estirpe real. Con muy buena disposición, fue instruido intensamente en el bautismo. Tomó el nombre de Gregorio. Un día el Señor lo llamó a su seno. El pueblo se destrozó por su partida. Hermanas mías, quiero contarles algo. Gregorio no ha muerto del todo. Su alma está dentro de cada uno de nosotros. Está con el Señor ahora. Su cuerpo está aquí, pero su alma ha ido con el Señor. Está todo perdido. En que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito. Les aseguro que nadie puede entrar en el reino de los cielos si no es bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a través del agua. Y les aseguro que toda esta agua que ustedes ven aquí será utilizada para bautizar a cada uno de ustedes. Yo quiero que cada uno de ustedes se salve, que se bauticen en el agua, que salgan puros y estén con nuestro Señor. Dios. Me entregué por completo, tanto que no sentí cuando la pálida mensajera ingresó a mi pulmón. La tuberculosis por espacio de 5 meses, mi cuerpo fue apagando, apenas tenía fuerza, pero mi júbilo está inmenso. El 19 de agosto de 1868, la Virgen María me invitó al cielo. Desde lo alto pude ver gente llorando por este servidor. En la isla de mi ensueño dejó el legado del amor. Fui quizás el primero en practicar el Jesucristo, pero no seré el último. Ustedes verán 9 hermanos arriba, predicar, morir con el mismo amor y entusiasmo, a continuar lo que el Señor omnipotente, Padre de Madre, Isla y cielo nos ha pedido. ¿Cómo va el bautismo? Falta, hermano, todavía falta. ¿Están todos bautizados? Sí, hermano, están todos bautizados.
4 años de mi vida en la isla alcancé a enseñar una nueva ideología por los Rapa Nui, el catecismo, la religión. Toda esa gente al final necesitaba ese tipo de manifestación y de nueva religión a fin de tener la esperanza que el día de mañana va a tener un futuro mejor, porque encontré un pueblo que está por desaparecer. Gracias a esa religión y lo que dejé atrás, el terreno es fértil por la continuidad del pueblo Rapa Nui y la gente que va a venir a instalarse van a encontrar un pueblo totalmente cristianizado.